Saque su bosquejo el día de hoy y vamos a dar inicio a nuestra predicación. El día de hoy seguimos hablando acerca de esta cuestión de el pecado, pero esta vez queremos hablar acerca de la eliminación de la culpa. Vimos la semana pasada esa cuestión de la culpa, ¿verdad? Cómo entró la culpa al ser humano. El día de hoy quiero hablar entonces acerca de la eliminación de la culpa. Yo sé que mucha gente todavía vive con culpabilidad por lo que han hecho en el pasado, pero vamos a tratar de entender qué es lo que nos enseña la Escritura. ¿Okay? Vamos a hablar acerca del sacrificio del antiguo pacto al sacrificio perfecto del Mesías, de Cristo Jesús. Y con esto vamos a leer el día de hoy lo que es Levítico 1, Levítico 16 y Isaías 53. Son los textos principales que vamos a estar viendo. La culpa nos separa al ser humano de Dios. El pecado trae culpa y condenación. Dios es santo y el pecado no puede permanecer en su presencia. Desde el principio Dios proveyó un camino para la reconciliación. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el Señor entonces proveyó un camino para la reconciliación. Vaya conmigo a Levítico 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 de Levítico para poder entender cómo fue que se elimina la culpa en el ser humano. Primero nos dice: el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. ¿Okay? Este es el procedimiento para las ofrendas quemadas. Verso 3. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Ponga atención, debería no tener ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Señor. Si no era un animal sin defecto, Dios no lo podía aceptar, lo rechazaba. Verso 4 dice: coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. ¿Cómo eran justos en aquel entonces, en el Antiguo Testamento? Era de esta manera: el sumo sacerdote colocaba la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptaba la muerte de ese animal, dice, en lugar de la persona. ¿Cuál era el fin? Al fin de purificarte y hacerte justo ante Él, o sea, ante Dios. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un rastro? Mire, el olor es increíble. O sea, el mal olor a la sangre. Ahora imagínense esto, estaban haciendo estos holocaustos y estos sacrificios todo el tiempo. Tremendo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial.
un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es el del rebaño, podrá ser una oveja, una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. ¡Wow! O sea, Dios era estricto en esta cuestión. Debería ser un macho sin defecto, o una oveja o una cabra. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Esto no era una cosa muy bonita que se diga, ¿eh? Luego cortarás al animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. 14. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar, pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. Mire, Dios es específico. Dios dice, así es como van a hacer las cosas. No es como nosotros querramos hacerlas, es como Dios dice que debemos hacerlas. Verso 16, el sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlo en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. La ofrenda tenía que ser completamente entregada. Eso era el holocausto. Debía ser un animal sin defecto. El adorador imponía sus manos sobre el animal. Ahora se va dando cuenta por qué nosotros imponemos manos. De ahí viene toda la situación. El animal moría en lugar del pecador. Todo el sacrificio era consumido por el fuego. ¿Qué es el significado de todo esto? Bueno, era una sustitución, era una expiación, era una consagración total a Dios. La imposición de manos era una transferencia simbólica. O sea, cuando el sacerdote ponía la mano sobre el animalito, lo que estaba haciendo era transfiriendo simbólicamente los pecados de la persona a ese animalito. El adorador colocaba su mano sobre la víctima, era una identificación con el sacrificio, era una transferencia de culpa, era una aceptación delante de Dios. En el día de la expiación, el día más santo de Israel. Esto lo hacían ellos una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y solamente el sumo sacerdote, ningún otro sacerdote podía entrar a este lugar santísimo. Únicamente ¿quién? El sumo sacerdote. Y ofrecía sangre por sí mismo y por el pueblo.
Y es interesante notar, él ofrecía la sangre por sí mismo primero y luego ofrecía todos los holocaustos por el pueblo, simbolizando que aún el sumo sacerdote necesitaba que alguien lo perdonara. ¿Está conmigo? Y tenía él que ofrecer también y derramar sangre de una ofrenda por él mismo. Y esto purificaba el santuario. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Bueno, era eliminar la contaminación producida por el pecado. ¿Escuchó? Eliminar la contaminación. Nosotros estamos contaminados. ¿Se acuerda cuando David dijo, en pecado me concibió mi madre? Venimos contaminados ya con el pecado. Pero este era el objetivo de todo esto, era eliminar esa contaminación. Vaya conmigo ahora a Levítico 16. Y este es el famoso día del perdón. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Mira qué tremendo. Ellos eran sacerdotes y podían hacer esto, pero Dios no les había dicho que lo hicieran. Wow. Por eso dice que entrando quemaron un fuego equivocado, un fuego extraño para Dios en la presencia del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Los mató ahí mismo. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, ¿qué dice? Morirá. Pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Oiga, hasta la vestidura Dios la diseñó, Dios dijo cómo debían ponérsela. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentaba su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. ¿Escuchó? Aarón, el sumo sacerdote, tenía que ¿qué? Purificarse a sí mismo primero y a su familia, y después se presentaba delante del Señor para presentar todos estos holocaustos por el pecado. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor,
Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Ya se confundió con tanto chivo y tanto asesinato y tanta sangre derramada. Verso 11. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia. Y así serán justos ante el Señor después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado. Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, que dice, no morirá. ¡Wow! Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Ahí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. Verso 17. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Óigame, ya con tanta sangre ya estoy. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Ya va entendiendo, va agarrando la onda por qué hay que confesar nuestros pecados? De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo en una tierra, desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo
y dejará las prendas ahí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos ¿qué? Justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo, presentados como ofrendas por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán ¿qué? Serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. En el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. Verso 30. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. ¿Escuchó eso? En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de ¿qué? De todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley que dice perpetua para ustedes. 32. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote, que ¿qué dice? Que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez, que dice, cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Los dos chivos. Estos son dos aspectos de una misma expiación. El primer chivo era sacrificado y su sangre hacía expiación. La sangre derramada del chivo. El segundo chivo, el chivo expiatorio, ese permanecía vivo. El sacerdote confesaba los pecados sobre él. Era enviado al desierto. ¿Y qué representaba esto? Bueno, esto representaba la eliminación completa de la culpa. ¿Escuchó eso? La eliminación completa de la culpa. Pero si nos damos cuenta, ¿por qué se tenía que repetir todos los años? Porque siempre seguían sintiéndose culpables. La sangre y la purificación.
La sangre simbolizaba una vida entregada. Significaba o simbolizaba el perdón, la purificación y la reconciliación. La sangre era rociada sobre el lugar santísimo, sobre el altar y sobre el tabernáculo. Vaya ahora conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Y comienza diciendo Isaías: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. ¿De quién está hablando Isaías? De Cristo Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más ¿escuchó eso? Conocedor del dolor más profundo. ¿Alguien aquí ha visto la película de la crucifixión de Cristo? Pero la última que sacó la pasión de Cristo. Si usted la vio, escucha lo que le digo. Eso es tremendo, es una violencia increíble, una tortura. Y aún así se queda pequeñita con todo lo que el Señor tuvo que sufrir por usted y por mí. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Qué dice? Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado. ¿Y qué dice? Y no nos importó. Oh. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él no había pecado. En Él no había pecado. Pero Él llevó tus pecados y los míos y los cargó como ese chivo. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Escuchó eso? Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Para que la vaya pensando, ¿verdad? Antes de seguir viviendo como usted quiera seguir viviendo. Todos nosotros, ¿escuchó? No solo ustedes, sino también el predicador y el sacerdote y todos los demás. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Cristo, los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero.
y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida, ¿a qué dice? A mitad de camino. ¿A qué edad murió Jesucristo? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? A los 33 años. Y dice que ¿qué? Mitad del camino. ¿Cuántos tienen 66 años? ¿Cuántos ya pasaron de los 66 años? Ya está viviendo tiempo extra. Mire lo que dice, y no lo estoy inventando yo. Mire, a nadie le importó que muriera sin descendientes, porque no tuvo hijos, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. ¡Wow! Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, o sea que no tenía ni dónde lo pusieran después de que lo mataron. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Escuchó eso? Formaba parte del buen plan del Señor. O sea, ¿quién fue el que inventó todo ese plan de que Cristo sufriera todo eso? Dios el Padre. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Se llaman ¿cómo? Cristianos. Y no se confunda, porque mucha gente cree que decir cristiano es un ser humano. No. Estamos hablando de todas aquellas personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor, que dice, prosperará. Me encanta. A veces no entendemos las cosas, ¿verdad? Y creemos que algo malo como que sorprende a Dios. A Dios no lo sorprende nada. Todo está bajo su perfecto plan. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Me encanta. El siervo sufriente. Nuestro Señor Jesús fue despreciado, fue herido, fue rechazado. Ahora entramos en depresión. Me rechazaron, me están haciendo bullying. El Señor fue rechazado, siendo inocente. Fue sustituto de nosotros los pecadores. Esto pasó siglos antes del Mesías. Isaías anunció todo esto. Y mire la comparación entre Levíticos e Isaías 53. En Levíticos se sacrificaba un animal sin defecto. En Isaías 53, Jesús es un siervo sin pecado.
En Levítico, el chivo ese llevaba el pecado. En Isaías 53, Jesús carga con nuestros pecados. En Levíticos, muere por otro. El chivito ese moría por el pecador. Pero en Isaías 53, el Señor muere no solo por uno, sino por muchos. En Levítico hace expiación. En Isaías 53, el Señor justifica a muchos, o sea, declara justos a muchos. En Levítico, el derramamiento de sangre, le digo, eso tuvo que haber sido en Isaías 53. Al Señor nadie le quita la vida, Él entrega su vida por amor a nosotros. Jesús cumple perfectamente el holocausto de Levítico, la ofrenda por el pecado, el Cordero de Dios. Él es el chivo expiatorio y Él es el sumo sacerdote. Él ofrece un sacrificio perfecto, definitivo. Ya no hay que hacer más sacrificios. Suficiente, no hay más que hacer. Y fue un sacrificio eterno. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que el pecado puede ser perdonado. Hay mucha gente que no ha entendido esto. ¿Qué significa esto de que el pecado puede ser perdonado? Que ya no tienes que cargar con esa culpa. La culpa puede ser removida, pero solamente Él puede hacerlo, solamente Cristo. Somos reconciliados con Dios porque éramos enemigos de Dios, pero ahora somos reconciliados con Dios el Padre, pero únicamente a través del sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos acceso a su presencia. Mire, a veces yo no lo... Tenemos acceso a su presencia. Recuerda, en el Antiguo Testamento, en Levítico, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Y primero tenía que hacer todos estos sacrificios y todos estos holocaustos y derramar la sangre y rociar el altar y rociar el... Pero el día de hoy, usted y yo, si hemos nacido de nuevo, tenemos acceso a la presencia de Dios. Gracias al sacrificio del Mesías, la culpa ya no tiene la última palabra. No levante la mano, pero ¿cuántos todavía se sienten culpables? No has entendido lo que Cristo hizo por ti. Le voy a hacer un par de preguntas para reflexionar. ¿Has entregado tu culpa a Dios? ¿O sigues tú cargando con tu culpa? Porque la gente es buena para recordarte que eres culpable. ¿Sí o no? ¿Estás viviendo confiando en su perdón? ¿O estás viviendo confiando todavía en tus acciones, tus actos, tus obras? ¿Crees que el sacrificio del Mesías fue suficiente? ¿O todavía crees tú que tienes que hacer otras cosas?